Estamos en comunicación con la doctora Mariana Paz Zamora, analista. Mariana, la saludo nuevamente desde Santa Cruz y la consulta es, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo ve la situación en este momento con esta vulneración de los derechos que tienen los ciudadanos en Santa Cruz? Buenas tardes, César Alberto. Gracias por la invitación. Para mí es muy importante estar en este medio y además poder expresar un poco el conocimiento y el análisis con relación al escenario actual. Primero que nada, creo que es importante, había escuchado que algunos diputados habían hecho mención a una denuncia internacional por la vulneración de derechos. Pero esta vez yo creo que el tono ha subido más aún. Se debe hacer una denuncia concreta a un organismo internacional, que en este caso es la CIDH, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es el ente encargado del resguardo de los derechos humanos en los países miembros. El cerco a la ciudad de Santa Cruz es realmente una barbarie. El que se le prive de alimentos a ciudadanos en este departamento es una vulneración y la comisión de un delito de lesa humanidad que está además abierto y conoce el gobierno central. Uno de los requisitos más importantes para acudir a un organismo internacional como resguardo de los derechos humanos es que se hayan agotado las instancias regionales, es decir, se hayan agotado las denuncias en el sistema judicial del país miembro. Y en este caso se ha visto que la propia policía, es decir, el ente encargado de generar la seguridad a los ciudadanos para proveer de estos alimentos que son básicos dentro del derecho humano principal, está siendo parte de este cerco, es decir, está protegiendo a la gente. Se han visto videos de que está protegiendo a estas personas que están ocasionando el cerco. Y no solamente eso, sino que el mismo hecho de que ya haya salido un comunicado YPFB anunciando de que se van a cortar de aquí unos cuantos días, es decir, ya no va a haber carburantes, que hoy día se ha provisto de cierta manera. La NH ha asegurado que se pueden comprar solamente cierta cantidad de carburantes a las personas que acudan a las estaciones de servicio. También es otra vulneración a un derecho humano, porque eso implica que no va a haber la libre circulación y la posibilidad de que se trasladen los alimentos a ese departamento y al resto del país. Entonces yo creo que estamos en un estado de emergencia, en un estado en el que está latente la amenaza y además no solamente la amenaza, sino que las amenazas se han vuelto efectivas, en que ya hay gente que va a recibir los alimentos de aquí unos días. Ahora, recientemente desde la Fiscalía aseguran que mientras no haya una denuncia no pasa nada, pueden cercar, pueden cortar, pueden quitarles el agua, el combustible, etcétera, etcétera, y ellos no van a hacer nada. Bueno, la verdad que son declaraciones que hacen que los organismos internacionales, yo considero y especialista en este tema, tengo una maestría en derechos humanos internacionales y un poco la experiencia internacional, es de que debe inmediatamente la CIDH otorgar las garantías necesarias a este país. Además de que debe obligar al Estado parte, es decir, al Estado boliviano, a que resguarde a los ciudadanos con semejantes declaraciones. Es decir, si el mismo Ministerio Público, que es la entidad encargada de investigar los delitos de acción pública, en un llamado Estado de Derecho, se rehúse a que no haya una denuncia y que sí un indicio pueda aperturar un proceso, realmente es una barbaridad. Y que sea la misma policía la que haya acompañado además a alguno de estos grupos de choque o estos grupos que están ocasionando la violencia en los puntos de bloqueo, es un indicio importante para el inicio y el resguardo de los derechos humanos por organismos internacionales. Ahora, ¿cuánto agrava la situación el hecho de que funcionarios públicos como ministros, viceministros, etcétera, etcétera, hayan sido los que han generado todo esto con las amenazas, con las provocaciones y con las advertencias que han hecho durante todo este tiempo, antes que comience primero el cerco y ahora con las marchas que están viniendo de otros puntos del departamento y del país? Imagínese, César Alberto, si es que los funcionarios, es decir, los ministros de Estado, los ministros del gobierno, son quienes representan al gobierno central y quienes deben cumplir la función de servir públicamente a los ciudadanos, sin importar si son masistas o son de oposición, o piensen distinto, o sean mujeres o sean hombres.
sean los que estén protagonizando este tipo de agresiones y de violencia a mujeres, a niños. El día de mañana, hoy en la mañana se ha visto agresiones a una señora de la tercera edad, por parte de estos grupos de choque que además buscan la forma de resguardar su identidad utilizando barbijos, utilizando pañuelos, y que son mandados por los propios funcionarios. Se ha visto al concejal Quirós del MAS, se ha visto al ministro Montaño también acompañado de un funcionario, que ha sido un funcionario público quien hubiera agredido a miembros de la prensa. Esto no solamente agrede, vulnera un derecho humano que es en la integridad física y la vida, sino que está agrediendo además un medio de prensa que va a dar lugar también a una, se estaría coartando el derecho a la libertad de expresión. Entonces yo creo que esta situación todavía agrava. Yo aseguro en este análisis que realizo de que este escenario da puertas abiertas a que la OEA, a través de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pueda intervenir y deba intervenir de manera inmediata y en situación de emergencia. Ahora estamos viviendo en una etapa donde la justicia parece que ya no le importa nada porque recibe algunas denuncias. Por ejemplo, los chicos de la Unión Juvenil dejaron basura en las oficinas de las Bartolinas, y la policía y la fiscalía anuncian investigación. Pero hay un personaje del movimiento al socialismo que directamente amenazó de muerte al presidente del Comité Cívico, al gobernador de Santa Cruz, y no se ha hecho nada. Ha habido grupos de choque que han ingresado al Plan 3000, han tirado petardos a las casas, a las viviendas de los ciudadanos que no estaban participando en la movilización, y la policía también levanta las manos, no hace nada. ¿Cómo se puede leer este momento? La inactividad dolosa además, es decir, con voluntad y con intención de la policía y del Ministerio Público ante estos hechos evidentes de vulneración a bienes jurídicos protegidos, es decir, a la comisión de delitos, porque ahí hay una amenaza de muerte pública realizada por un dirigente afín al MAS o simpatizante del MAS, si así lo queremos llamar, y que la policía y el Ministerio Público no haya iniciado ninguna acción en contra de esta persona, llama la atención. Que dirigentes del Plan 3000, jóvenes que anuncien su necesidad de que los sean resguardados dentro de esa base mínima de un derecho humano que debe ser obligación del Estado, y que el Estado actúe de manera inactiva, omisiva y parcializada, porque eso también es importante. Una cosa es de que la policía y el Ministerio Público no hagan nada ni con quienes están a favor ni con quienes están en contra, se mantenga inactiva. Y otra cosa es de que la policía y el Ministerio Público actúen de manera parcializada. Para mí otro ejemplo importante, César Alberto, lo pongo acá, es de que hace algunas semanas o meses atrás se había visto el bloqueo al vertedero municipal. Inmediatamente se iniciaron acciones penales en contra de quienes estaban bloqueando. Eran vecinos del distrito municipal 14 que pedían ciertos arreglos en sus escuelas, en sus hospitales, en sus centros de salud, y se les ha aperturado procesos penales de manera inmediata en contra de estas personas, con solicitud de medidas cautelares. Ha sido rapidísimo, han tenido que sacarlos, los han obligado a desbloquear y a aperturar la vía para que se pueda resguardar el derecho a la salud de los ciudadanos de Santa Cruz en cuanto a los camiones de Macruz. El día de hoy estamos hace cuántos días con este bloqueo, y hasta el día de hoy no hemos tenido ni un resultado, más que hoy escuché al alcalde municipal diciendo de que iban a investigar, pero no ha mostrado quiénes eran los presuntos autores. No se ha ordenado el desbloqueo ante este hecho evidente de un delito contra la salud pública de miles de ciudadanos en Santa Cruz. Hoy yo creo que el clima ha ayudado un poco, pero realmente la situación se está agravando todos los días, y aquí también se ve una actividad del sistema judicial. No he iniciado ningún proceso, no he visto por lo menos que se hayan cautelado, se hayan ordenado la aprehensión de estas personas, cuando la comisión del delito es evidente, es en flagrancia, no hay dónde perderse, la prueba está constituida, la ciudad lo ve, estamos llenos de basura, y no se ha continuado este proceso. Esa parcialidad genera también
una respuesta a que se aperture la vía internacional para la protección de estos derechos humanos que se están viendo vulnerados actualmente. Ahora, ¿qué consecuencias trae al país que se pueda generar esta denuncia internacional y qué es lo que puede hacer, en este caso la CIDH, contra Bolivia si es que no frena todos estos abusos? Buena pregunta. Primero que nada, la CIDH es una instancia que puede actuar inmediatamente, sin ni siquiera que se haya aperturado un proceso, es decir, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros somos Estado parte de la Convención Internacional y debemos dar cumplimiento obligatorio a las recomendaciones y a las sugerencias que puedan ocasionar como respuesta de una denuncia. Entonces, yo creo que para resguardar este derecho que ya ha sido vulnerado, estos derechos humanos que ya han sido vulnerados y además se encuentran muchos otros en amenaza latente, se debería solicitar, se active a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una recomendación al Estado. Y después, por supuesto, seguramente, y después de esta recomendación en esta instancia, se aperturará un proceso ante la Corte Interamericana contra el Estado boliviano. El Estado boliviano no tiene respuesta, no tiene forma de no responder a estas recomendaciones internacionales. Por tanto, yo creo que es importante que se llame a la OEA, a la Comisión Interamericana para que dé respuesta a la recomendación, porque somos un Estado parte y debemos dar cumplimiento a efectos de ese reconocimiento internacional como Estado que tenemos. ¿Y cómo se hace para poder plantear esta denuncia ante la CIDH? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuáles son los canales que se deben utilizar para que llegue esta denuncia? Los requisitos son mínimos, César Alberto. Lo puede realizar cualquier persona, cualquier ciudadano que se vea amenazado en su derecho humano, que haya sido vulnerado o que se vea amenazado en su derecho humano. Es una carta dirigida a la CIDH donde se establezcan los datos generales de la persona a denunciar, que no, si es necesario, si es que así lo quisiera la persona, incluso puede resguardar su identidad explicando las razones por qué, establecer los datos de cómo se han vulnerado sus derechos, de qué forma se han vulnerado los derechos y de qué forma el Estado, parte en este caso, no ha dado respuesta a esta vulneración a derechos internacionales. Y finalmente, se debe demostrar de que se ha acudido a una instancia primero interna del Estado y que el Estado no ha respondido favorable o negativamente o no ha respondido de ninguna manera a esta solicitud. Estas medidas cautelares las puede solicitar también una entidad gubernamental o una entidad, una asociación con su representante legal. Pero cualquier persona que vea afectados sus derechos puede solicitar estas medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que pueden realizarlas vía correo electrónico directamente o vía Twitter, que también es un medio en el que se está denunciando actualmente muy comúnmente por otros miembros. Se ha visto recientemente, por ejemplo, el día de ayer había visto una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Nicaragua por la vulneración al derecho a la libre expresión a un periodista simplemente porque se sentía perseguido por funcionarios públicos de este Estado. Mariana, con todo lo que está pasando, yo hice una lista de todas las vulneraciones que se tienen y de verdad es una lista bastante larga. ¿Te parece que estamos yendo a un Estado totalitario, seguramente muchos dirán, no, ¿cómo? Si hemos ido a las urnas, pero esto ¿se parece más a un gobierno de facto? Yo creo que sí, porque cuando hablaba con relación, si estábamos en un Estado de Derecho, es un Estado de Derecho disfrazado. Decimos que somos un Estado de Derecho, pero no cumplimos justamente ese reconocimiento democrático de que otras personas pueden pensar distinto. Estado de Derecho es de que incluyas a todos los miembros de ese Estado en las decisiones que vayas a tomar como gobierno, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay de cierta manera, oídos sordos por parte del presidente. Yo creo que Luis Arce, su viaje al Brasil también me parece que es un momento absolutamente inadecuado, un momento en el que Bolivia está en una crisis profunda y más aún que se encuentra un departamento en semejante vulneración a derechos humanos, decide viajar.
Me parece que sí, estamos de cierta manera en un estado totalitario, en un estado en el que no se respetan los derechos humanos, en un estado en el que democráticamente no se ha asumido ciertas vinculaciones que se habían tomado, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz. El cabildo del 30 de septiembre es una respuesta. El cabildo del 30 de septiembre ha sido una muestra democrática de un instrumento democrático participativo directo de la ciudadanía exigiendo algo. Y esa exigencia debe ser vinculatoria para las decisiones del gobierno central. No he visto de ninguna manera que el gobierno central haya realizado alguna acción escuchando ese pedido. Más al contrario, lo que ha decidido ha sido comparar un cabildo con otro, en vez de asumir las respuestas que hubiesen surgido incluso de los dos cabildos. Pero no he visto de que el gobierno central de alguna manera haya logrado esa vinculación a escuchar a ambas partes. Tiene una idea y no hay forma de que el presidente, ni sus funcionarios, ni los delegados a dialogar en este espacio vayan a dialogar. Veo y mantengo de que se ha convertido en un juez y parte, juzga, define y no escucha a un departamento, a una ciudadanía, a una zona, a una región, no solo un departamento, sino que yo creo que varios departamentos y varios ciudadanos de diferentes departamentos se han sumado a este pedido legítimo que tienen de que se realice un censo. Mariana, yo le agradezco por esta conversación y bueno, seguramente tendremos la oportunidad de seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias. A ti muchas gracias, es un placer siempre. Gracias.